días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder recibir y ser anfitriones en esta conferencia para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Y en esta ocasión les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 7. Vamos a estar tomando este sermón de este pasaje. Romanos capítulo 7. Y yo sí voy a regresar a la Nueva Biblia de las Américas para que lo tomen en cuenta. Y a lo mejor lo voy a cambiar a Reina Valera. Para que lo tomen en cuenta. Nueva Biblia de las Américas. Romanos capítulo 7. En esta ocasión estaremos leyendo del versículo 14. Romanos capítulo 7, comenzando del versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, Dios glorioso y eterno, gracias te damos porque nos permites estar reunidos para ser expuestos en esta conferencia a tu palabra. Gracias por los predicadores que están exponiendo tus verdades y que seguiremos exponiendo tus verdades. Yo te pido que me uses en esta ocasión, que hables a los corazones, nos ayudes a entender esta realidad del estado que ahora está en nuestro corazón. Ayúdanos a entender esta palabra y ser animados a vivir la vida cristiana, a vivir la piedad para ti. Sé con nosotros en este tiempo y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Imagino que han escuchado hablar del juego o del deporte que se conoce como tug of war, traducido como tira y afloja o tirón de la guerra, aunque aquí es mayormente conocido como el juego de jalar la cuerda. La historia de esta actividad es bastante interesante. Este es un juego famoso que incluso es conocido mundialmente. Es interesante que este juego data de hace algunos 4,000 años aproximadamente. Algunas evidencias arqueológicas sugieren que incluso el antiguo Egipto, China e incluso Grecia usaban este juego, este deporte, para entrenar de alguna forma a sus guerreros. Llegó también a usarse como una especie de deporte de fuerza física, aunque no fue hasta el siglo XIX donde comenzó a surgir esto como un deporte ya organizado. Debido a esto se incluyó en los Juegos Olímpicos de 1900 a 1920. Y además, actualmente existe una organización llamada Tug of War International Federation, que hace torneos mundiales de este deporte de jalar la cuerda. Y la idea de este deporte es que dos equipos de cierta cantidad de personas jalan una misma cuerda en direcciones opuestas. Y el ganador es quien jale más fuerte y someta al otro equipo trayéndolo hacia su lado. Es decir, un equipo jala a la izquierda, pero si el otro es más fuerte, obliga al otro a ir hacia la derecha. Es un juego donde hay fuerza de dos voluntades que están en guerra.
que se oponen entre sí para hacer someter al otro a su voluntad. Esto es precisamente lo que sucede en el corazón de todo creyente. Como hemos escuchado en estas conferencias, de un corazón que es naturalmente depravado, engañoso, torcido y que no puede ser entendido, el Señor en su obra y en su gracia lo trae a un corazón que es contrito, que es humillado, contrario a un corazón que es arrogante. El Señor lo hace humilde. Es un corazón transformado y cambiado por la gracia. Pero precisamente en ese estado es en el que ahora vemos una guerra. La vida cristiana es como una carrera olímpica, es una guerra militar. De hecho, Pablo es quien usa esas ilustraciones para hacernos ver que en la vida cristiana es de luchas y de pruebas. Durante toda la vida cristiana tenemos incluso 3 enemigos. Satanás, el enemigo de nuestras almas, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo, el sistema de pensamiento actual, sus filosofías, la presión social. Y hay un tercer enemigo, y yo personalmente creo es el peor, porque habita en nosotros, y es nuestro pecado. Mientras nuestros corazones son transformados por la gracia divina de Dios, la obra del Espíritu Santo y nuestra perseverancia, una guerra permanece constante. Es decir, tenemos un corazón en guerra contra nuestro pecado. Y Pablo en Romanos 7 nos habla precisamente de esta guerra donde 2 voluntades están jalando en direcciones opuestas. Pero para ver eso, déjenme darles un breve contexto de este pasaje. Romanos es un libro sobre soteriología, es el Evangelio explicado. Y en los primeros 4 capítulos, Pablo nos explica la justicia que es necesaria para la salvación, que el hombre no puede generar en su corazón depravado, pero que es provista por Cristo por fe. Y en los capítulos 5 al 8 nos habla de la justicia aplicada a nosotros por la fe y cómo es que se experimenta esa justicia en la vida de todo creyente. Particularmente en el capítulo 6 nos habla sobre la santificación progresiva. Pero luego en el capítulo 7 Pablo comienza a describir la relación que tenemos con la ley y el pecado antes de Cristo, haciéndonos ver que la ley es buena, pero que es el instrumento para revelar el pecado o alterar el pecado en nuestro corazón, resaltando que el problema no está en la ley, sino en el corazón del hombre. Entonces está vindicando la ley mientras nos muestra los efectos de la ley antes y después de Cristo. Pero luego en los versículos 14 al 25, que será nuestro texto de esta mañana, Pablo habla desde una perspectiva con un corazón regenerado. Es el hombre interior que ahora tiene la ley de Dios. Este es alguien que tiene una nueva relación con la ley moral de Dios, que reconoce lo bueno de la ley y que está de acuerdo con ella, que sirve con la mente a la ley de Dios y que se deleita en obedecerla. Pero que aún tiene un serio problema. Dios, en su proceso de transformación, deja a nuestro corazón en un estado de guerra. Esto es lo que veremos hoy. Exploraremos la guerra del corazón que los cristianos experimentamos. Veremos la realidad de esta guerra, la progresión del pecado en el campo de batalla, la práctica necesaria para asegurar el hacer morir ese pecado y crecer en santidad y vivir también para Cristo. Entonces, primero, veamos la realidad de esta guerra. Es claro, en cualquier competencia o juego, que si tú no puedes ver al oponente, no puedes ganar. Una batalla que no sabes que tienes es una batalla ya perdida. Y es por eso, por lo que es importante ver la realidad de este enemigo y conocerlo. Es un enemigo que, aunque no es visible, es muy real. Y es algo que Pablo está describiendo aquí. Él dice que hay un enemigo que hace guerra con él. Versículo 15.
porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que nos está mostrando en los versículos del 15 al 17 es una realidad de una lucha de voluntades. Es Pablo con un enemigo que no puede ver. Pero en el versículo 17 nos dice acerca de la identidad de este enemigo. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y en el versículo 20 reitera, si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y lo describe en el versículo 25 como la ley del pecado, que se está refiriendo al poder del pecado. Pero hay un problema, porque en el capítulo anterior, Pablo mencionó que ya no estamos bajo el poder del pecado. Este gobierno tirano que el pecado tenía de nosotros ya no existe. Hemos sido libertados del poder del pecado en Cristo. Entonces, ¿qué es este poder que menciona? Pablo nos explica que es el mismo poder del pecado, pero ya no completo, sino que es un remanente de ese poder. O conocido también, como decía nuestro hermano Bruce, en teología se conoce como el pecado remanente. Es el poder del pecado que aún queda en el creyente, pero ya no con el poder gobernante que tenía antes. Antes éramos esclavos del pecado. En nuestra naturaleza pecaminosa hacíamos todo lo que nos pedía, pero ya no es nuestro amo. Sin embargo, aunque ya no tiene el mismo poder sobre nosotros, aún tiene suficiente poder para llevarnos a hacer su voluntad. Su poder es tal que puede llevarnos, dice Pablo, a ser vendidos a la esclavitud del pecado, o de llevarnos a ser prisioneros de la ley del pecado. Es decir, que está reconociendo que este enemigo aún tiene poder en nosotros. Y ese es el punto de Pablo. Él ya no es esclavo, pero se vende a sí mismo por dejar ese poder hacer lo que quiera. Este pecado remanente tiene aún bastante poder. Está en nuestra contra, porque nos obliga a hacer cosas que nosotros ya no deseamos hacer, que realmente no queremos hacer. Y eso genera una guerra de voluntades. Y eso es lo que está explicando en los versículos 15 al 17. Lo que yo quiero hacer contra lo que el pecado quiere hacer. Mis nuevos deseos con un corazón regenerado contra los deseos del pecado remanente que van en contra de la ley de Dios. Y necesitamos entender esto. Mi corazón ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. Mis deseos ahora son agradar a mi Dios, pero no puedo hacerlo de la forma en la que quisiera. Y esa es la realidad que Pablo nos quiere mostrar en el versículo 23, la realidad de una guerra interna. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, se refiere al pecado, que hace guerra contra la ley de mi mente. Esa es la mente renovada. Y eso lo podemos ver mejor descrito, si me acompañan, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. El Espíritu Santo, que ahora habita en el corazón regenerado, nos lleva a la santidad, mientras la carne nos lleva al pecado. Direcciones opuestas. Y esta lucha se describe en el griego como algo muy intenso. La carne está intensamente contra el Espíritu. Es una lucha intensa, como de dos polos opuestos. Como cuando tienes dos imanes y los enfrentas contra su mismo polo, se repelen, no puedes juntarlos. Por lo tanto, esta guerra no es algo trivial.
Es una guerra interna, intensa, de mi voluntad que quiere agradar a Dios contra el poder del pecado remanente. Pero ahora necesitamos entender una realidad más. ¿Dónde se lleva a cabo esta guerra? Es una guerra, en una guerra donde tú no puedes ver al enemigo, pues la vas a perder. Pero también tienes que ver no solamente el enemigo, también tienes que conocer cómo piensa. Entender la intensidad de la guerra y lo que conlleva te puede ayudar a analizar mejor la situación, de esa guerra. Pero estudiar también el campo de batalla, tus alrededores, en medio de esta batalla intensa, te pueden dar una mejor ventaja. De hecho, incluso puedes generar mejores estrategias que te pueden asegurar la victoria si tienes ventaja en el campo de batalla. Y Pablo nos dice exactamente dónde se lleva a cabo esta guerra contra el pecado. Observen que Pablo usa estas expresiones: lo que hago, lo que quiero, no soy yo en mí, es decir, mi carne, la ley de mi mente. Con todos estos términos, Pablo está hablando de sí mismo, de su ser. Y como ya se había explicado en la primera conferencia, en la primera exposición, esto aquí está hablando específicamente a sus emociones, a su voluntad, a sus deseos, a sus pensamientos. Y eso en las Escrituras apuntan a un solo lugar, que es el corazón del hombre. Ahí es donde se lleva esta guerra, en el corazón del hombre. Y el corazón en las Escrituras, traducido a veces también como mente, es el centro de control de nuestro ser. Es lo que guía nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nuestro corazón, que estuvo depravado y esclavo del pecado, ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, libertado del poder esclavizante del pecado, pero que aún le queda algo de pecado. Un remanente de pecado que aún tiene poder y que reside en nuestro corazón. Necesitamos estar alertas de ese enemigo, de su poder y la realidad de que estamos activamente en una guerra en nuestro corazón. Porque Pablo advierte de las consecuencias, no solo de ignorar esto, pero de perder la batalla. En una guerra de voluntades, el que pierde se somete al otro. Si tú pierdes contra el pecado, vas a pecar. Vas a hacer lo que no deseas hacer, que es deshonrar al Dios de gracia que te redimió. Desobedecer a quien nos dio su justicia. Incluso traer vergüenza a su nombre. Eso es lo que Pablo describe en los versículos 18 al 20. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y cuando reconoces esta realidad, entenderás que cada batalla perdida en el corazón permites al pecado a usar tus miembros como instrumentos de iniquidad. Tu lengua, tus manos, tu mente, todo tu cuerpo se vuelve esclavo del pecado porque tú se lo permites. Si quieres evitar el pecado y las destructivas consecuencias que genera, necesitas hacerle frente desde la raíz, justo en el campo de batalla, es decir, en tu corazón. Ahora bien, una estrategia muy eficaz es saber también cómo piensa tu enemigo. Si sabes qué va a hacer, te va a ser más fácil anticipar. Y por esto es necesario estudiar la raíz del pecado y la progresión que tiene en el corazón, para que puedas detenerlo antes. Y para eso les voy a pedir que me acompañen a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, empezando desde el versículo 13, dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago, al igual que Jesús y que Pablo, nos dejan claro que el pecado tiene raíz en el corazón de cada ser humano y aún en cada creyente. Y dice Santiago que nuestra propia pasión es la que nos seduce. Ese es el nacimiento de una tentación. Por ejemplo, cuando miras algo que no debes mirar, el deseo nace de tu corazón tratando de guiarlo hacia el pecado. Eso quiere decir que no es el mirar el problema, sino el deseo es el problema. El adulterio, el asesinato, la mentira son pecados, pero la raíz es diferente. Esos no son la raíz, son las consecuencias, esos son frutos del pecado. El pecado no comienza con el acto externo. El acto externo es el fruto de perder la batalla interna. Debemos reconocer lo que Jesús enseñó, que del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15, versículo 19. Todos estos pecados externos provienen de nuestro corazón. Jesús enseñó en Mateo 5, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El pecado ya se cometió al desearla con lujuria, dice. Y el problema es que si pierdes la batalla, vas a querer verla más, vas a querer estar más cerca, tocar e incluso cometer fornicación o adulterio. Jesús enseñó, si miras a una mujer con deseo o con intención de tenerla, eso ya es adulterio de corazón. Eso ya es el pecado. Eso confirma que el adulterio no es la raíz, sino la lujuria que se produce en el corazón que te lleva a eso. De la misma manera, si tú tienes un odio contra alguien en tu corazón, si tú odias a alguien, vas a querer matarlo al punto de realmente hacerlo realidad y ser un asesino. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y ese juicio lo compara con el de asesinar. Eres culpable delante de Dios si odias o asesinas. Esto comprueba que el pecado tiene raíz en el corazón y que de alguna manera se externa. Y ahora debemos de ver cómo es que progresa ese pecado a lo externo. ¿Cómo dice Santiago que se ve esto? Cuando el deseo nace de nuestro corazón hacia lo prohibido, hacia la autosatisfacción, por ejemplo, el desear lo mejor para ti, sentirte superior, desear algo de alguien más, todo eso se procede de un deseo pecaminoso en nuestro corazón. Y cuando no es confrontado, entonces ese deseo te seduce y te arrastra hasta que lo mires como algo deseable. Te dice, no pasa nada. Mira lo fácil que es, hazlo, tú tranquilo, contempla la satisfacción que te dará. Y tiene tanto poder que si no lo resistes y lo matas en el momento, nace el pecado. Es como si el pecado pusiera una carnada. El hombre toma la carnada y se engancha y es jalado al pecado sin poder resistir. Consideremos la primera tentación, cuando Satanás tienta a Eva. ¿Qué nos dice Génesis 3? Que ella vio que era bueno, agradable, codiciable. Sus pasiones la llevaron a tomar del árbol y pecar. Así es como pecamos. Cuando dejamos que el pecado que está arraigado en nuestro corazón nos seduzca y nos tome prisioneros para hacer su voluntad, usando nuestros miembros como instrumentos para iniquidad. Es importante entonces ver la realidad de dónde está la verdadera batalla contra el pecado. No es en lo que ves, o en lo que dices, o en lo que haces.
La lucha no está en dejar de hacer, sino en dejar de sentir atracción hacia el pecado en tu corazón. Este pecado remanente hace que mi corazón desee lo prohibido, y es mi trabajo detenerlo y no dejar que sea concebido. Ahí está la batalla. El pecado nace del corazón, y mientras no se detenga, va a ir progresando, ganando terreno, y entonces el pecado germina en la acción. Ya no solo dejaste el deseo de tu pasión escapar, sino que termina en actos de pecado. Eso es consumar el pecado. Y eso, dice Santiago, engendra la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. Ese es el resultado de dejar el pecado hacer lo que quiera con nosotros. Y el pecado tiene muchas consecuencias destructivas. El pecado no solo lleva a la muerte física, también a enfermedades, daña relaciones, destruye las personas. El pecado deja consecuencias muy destructivas. Y por lo tanto, debes detenerlo en cuanto nazca ese deseo. La batalla de tu corazón es una muy importante como para descuidarlo. Como cristianos debemos de detener nuestro pecado por amor a Cristo y por su testimonio. Porque una de las consecuencias del pecado es dañar nuestro testimonio. Y eso afecta la reputación de Cristo. El mundo nos está mirando en cómo como creyentes nos comportamos. Debemos tomar esta guerra en serio y pelear nuestras batallas contra el pecado remanente en nuestro corazón. Como dijo el puritano John Owen, siempre mata el pecado, o el pecado te matará a ti. Y por esa razón es importante la práctica de hacer morir nuestro pecado. Y ese es nuestro tercer punto. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 7. Si regresan conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 21. Nos dice Pablo en Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, Pablo no está diciendo que en esta guerra siempre gana el pecado. Está hablando de las consecuencias de perder las batallas. Que el pecado nos lleva prisioneros, pero por eso no debemos de permitírselo. Debemos luchar para no permitirle que nos lleve como prisioneros. Continuando hasta el capítulo 8, explica cómo debe vivir el creyente que tiene al Espíritu Santo, a pesar de tener ese pecado remanente. Y muestra un contraste entre vivir en la carne o de vivir en el Espíritu. Y hace el énfasis de que en el creyente habita el Espíritu Santo. Y por eso dice, debemos vivir en el Espíritu, deleitándonos en la ley de Dios, en sus palabras, en sus estatutos. Y en el capítulo 8, versículo 12 dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí tenemos la doctrina de la mortificación del pecado. Y esta doctrina está en las Escrituras porque la guerra no solo es real, es intensa y debemos de ser drásticos con la solución. No es someter al pecado para que haga tu voluntad. No es darle a lo mejor unos golpes para someterlo un ratito, que te deje en paz por un tiempo. No es encerrarlo en una jaula para que a ver si luego se puede escapar. No está hablando de alguna actividad pasiva o sin esfuerzo. Dice
hacer morir las obras de la carne, de matar el pecado. Matar el pecado es necesario en la vida cristiana. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. La palabra que usa Pablo aquí es necro y puede traducirse como mortificar o hacer morir. Y tiene que ver con un esfuerzo activo y consciente de destruir, de aniquilar totalmente cada vestigio de pecado en nuestra carne. Y debemos de ver que no está mencionando para aquí ningún tipo de flagelación. Tampoco está hablando de algún tipo de ascetismo, donde niegas los placeres terrenales, una abstinencia para alcanzar algo más espiritual. Todo esto, dice Pablo en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor contra los apetitos de la carne. Lo que dice es, pégate todo lo que quieras, el pecado no se va a ir. Trata mal a tu cuerpo, golpéalo, no le des de comer, aún seguirás pecando. Y como cristianos, teniendo este conocimiento, debemos enfocar nuestros esfuerzos en matar ese pecado en cuanto brote. En cuanto brote. Debemos matar nuestro pecado constante y deliberadamente mientras esté en nuestro corazón. No debemos de permitirle a nuestro corazón ceder terreno al pecado. El cristiano, el que es hijo de Dios, tiene por estilo de vida hacer morir las obras de la carne, de luchar contra su pecado, hacer morir sus obras y no dejarlas ceder terreno en su corazón. Esta práctica forma parte de nuestra santificación progresiva y por lo tanto no solo es útil, es necesario. Necesitas matar tu pecado. El pecado nunca descansa y es persistente. Viene y se asienta en tu mente. Si no lo detienes, viene otro y luego viene otro y tienes un nido de pecado en tu mente. Y no te puedes deshacer de eso tan fácilmente. Entre más dejes esos pensamientos pecaminosos, más querrás salir a la luz ese pecado. Debes tomar una decisión firme e intencional de darle duro y directo a cada pecado. Debes de ser duro e intencional de hacer morir tu pecado. Porque la realidad es que no importa cuántos pecados mates, siempre vendrán más y más pecados. Y a veces, incluso algunos más difíciles de matar que otros. Para eso, quiero darles rápidamente algunos principios útiles para ayudarnos a mortificar el pecado. Las Escrituras nos dan sabiduría en este aspecto. Es lo que dice, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Es en el Espíritu Santo quien nos habilita y provee lo necesario para matar el pecado. Si no lo matas, no es porque no puedas, es porque no quieres. Debes esforzarte para esta dura batalla. Y aquí van 5 prácticas que necesitas. Y cada uno pudiera hacer su propio sermón aparte, pero solo quiero mencionarlos rápidamente. En primer lugar, debes evitar la tentación. Evitar la tentación. La tentación nace de tu corazón, pero mayormente es influenciado por situaciones externas. Y Jesús nos enseña que debemos tomar medidas drásticas. Mateo capítulo 5, versículo 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Esto, sabemos, es una hipérbole, es una exageración. No te pide literalmente que te arranques un ojo y lo tires. La idea es remover todo aquello que te cause tentación. Esa es la idea. En segundo lugar, confesión y arrepentimiento constante.
confesión y arrepentimiento constante. Tenemos mucho pecado aún en nosotros, e incluso a veces pecados que no sabemos que tenemos. Por eso el salmista oraba: líbrame de los que son ocultos. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando pecas, en lugar de seguir con esos deseos pecaminosos, confiesa al Señor, pide su ayuda, su perdón, y profundiza en tu arrepentimiento. En tercero, tenemos los medios de gracia. Debemos usar los medios de gracia que Dios ha provisto para nuestra santidad y para nuestro crecimiento. Tenemos la oración. Vele y oren para que no entren en tentación. Mateo 26:41. Tenemos la palabra del Señor. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Y hay más medios de gracia que el Señor ha provisto, pero con estos dos dejamos en claro esto. Están ahí esos medios de gracia para proveernos la gracia que necesitamos para vencer el pecado. Cuarto, busca rendir cuentas a alguien más sabio o más espiritual que tú. Busca rendir cuentas. Gálatas 6, versículos del 1 al 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Si no puedes con tu pecado, busca ayuda. Busca consejería. Busca rendir cuentas. Quinto, busca ser disciplinado en lo espiritual. Busca ser disciplinado en lo espiritual. Pablo le escribe a Timoteo: más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Lo espiritual requiere disciplina y orden, y el problema es que nuestro pecado va en contra de eso y no queremos hacerlo. Mayormente a veces somos perezosos en lo espiritual, pero lo espiritual requiere disciplina. Incluso mortificar el pecado requiere disciplina. La oración y la lectura de la palabra requieren disciplina. Son disciplinas espirituales que son necesarias para tu vida. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Y seguir estos principios te ayudarán a hacer morir el pecado en tu corazón. Aplica esto a tu vida y te ayudará a tener victoria sobre el pecado con el cual aún tienes que luchar. Y déjame darte la realidad del asunto. Nunca vas a tener la victoria final en esta vida. Podrás ganar muchas batallas, pero no la guerra en esta vida. Prepárate, porque esta guerra es para toda la vida. Y la intensidad de la guerra no disminuye con el tiempo. La tentación es una experiencia continua en la vida de todo creyente. Es como un enemigo que no cesa de acechar. No importa cuántos años tengas de cristiano o cuánta experiencia tengas en el uso de la palabra, todos tenemos este pecado remanente en nuestro corazón y por lo tanto estamos expuestos a caer incluso en pecados serios. Por eso debemos estar siempre listos y ser agresivos contra el pecado y no dar cuartel. Debes hacer morir tu pecado para salir con victoria de la batalla y prepararte para la siguiente. Pero tampoco desesperes. No estamos solos, porque en Cristo se nos ha provisto todo para vencer. En los versículos 24-25, Pablo dice: lo que todo cristiano experimenta cuando se siente invadido de pecado que no desea y clama con gran angustia: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ya que esto se acabe, maten a mi yo interior de una vez por todas. Ya me enfadé, estoy harto de este pecado, ya no quiero
hacer lo que el pecado quiere. Aborrezco el pecado, pero sigo haciéndolo. Miserable de mí. Y la pregunta retórica que hace apunta a la solución del problema del pecado. Pablo da gracias a quien que lo puede librar de esta guerra. Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo da respuesta al problema del pecado. En primer lugar, Cristo ya hizo todo lo que se tenía que hacer. Él ya cumplió con toda su obra. Él le ha dado con todo a la cabeza de Satanás, que es el pecado. Cristo pagó por todo el pecado de su pueblo. Con esto, aquellos que entregan su vida a Cristo, que ponen su fe en Jesús, reciben su perdón y su justicia. Pero también nos enseña que aquellos que reciben a Cristo mueren con Él, haciendo morir el poder gobernante que el pecado tenía sobre nosotros. Es lo que Pablo explica en el capítulo anterior, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y continúa en el versículo 12: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, ni presenten los miembros de su cuerpo el pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo ya murió por nosotros y nosotros con Él. Y así el pecado ya no tiene el mismo poder. Nuestro pecado ahora tiene un golpe mortal, está moribundo. Cristo ya derrotó ese pecado. Sin embargo, aún queda un poco de poder que quiere volver a tomar el lugar que tenía en nosotros. Y esa es la guerra que tenemos con nuestro pecado. Una donde la victoria final la tenemos ya garantizada en Cristo. Y con ello también nos dejó herramientas para ayudarnos en esta lucha interna contra nuestro pecado. Esta guerra no está para que tú la pelees en tus propias fuerzas. Cristo no solo te ha provisto de la victoria final, también tenemos tres cosas que debemos siempre tener en cuenta en nuestra lucha. En primer lugar, debes reconocer que Cristo es nuestra fortaleza para vencer. En Él somos más que vencedores. Él es nuestra vida y nuestra fuerza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo es la razón de nuestro vivir. Ese debe de ser el motivante para matar tu pecado. En segundo lugar, tenemos una gracia maravillosa, suficiente e ilimitada. La gracia de Cristo está siempre con nosotros. Es lo que Cristo le dijo a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Donde eres débil, la gracia de Cristo te ayudará a perseverar, pero debes realmente depender de ella y no seguir en tus propias fuerzas. Depende de Él, porque su gracia basta. En tercer lugar, tenemos su santa palabra. La palabra de Cristo es la que nos ayuda, es la que nos santifica. Guardar su palabra nos ayuda a no pecar contra Dios. Es una herramienta contra nuestro pecado. Nos dice Salmo 119:11. Es la luz por la cual podemos ver más fácil el pecado en nuestro corazón y poder eliminarlo. Salmo 119:105. Su palabra es la verdad por la cual somos santificados. Juan 17:17. Tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición para esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El poder gobernante del pecado ya no está. Pero la realidad del asunto
es que mayor veces de la que nosotros quisiéramos, perdemos la batalla. Nos encontramos en tantas situaciones como Pablo, haciendo lo que no queremos y lo que sí queremos hacer terminamos no haciéndolo. Déjenme ilustrar esto. El caminar cristiano es parecido a una gráfica de finanzas. Si han visto, por ejemplo, el historial de tipo de cambio del dólar, verán una gráfica con muchísimos picos altos y bajos. Pero si ven el contraste, y si ven el historial a través de unos 30 años, verán una constante. Y es una constante de crecimiento. Así es la vida cristiana. Va a haber picos bajos y va a haber picos altos en tu vida. Pero debe de haber una constante. Habrá pecados en tu vida. Vas a perder muchas batallas. Al principio de tu caminar podrás a lo mejor perder 99 y ganar una. Pero mientras crezcas, mientras más seas santificado y uses las herramientas que tenemos a nuestra disposición y sigas caminando y perseveres, cuando voltees a ver tu vida de antes, a lo mejor 5, 10, 30 años después, y voltees, vas a ver que ahora ganas 90 y pierdes 10. Debe de haber un constante crecimiento. Y vamos a crecer porque Dios es quien nos preserva en Cristo. Y Él nos está preparando para gloria eterna. Tenemos una inversión segura en Cristo, la cual nunca se devaluará. Aun cuando caigas en pecados serios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y esto debe alentarnos, que aun cuando pierdas muchas batallas, ten la seguridad que en última instancia tú tienes la victoria en Cristo. Como dijo Sujel Michelin, vamos a perder batallas, pero no la guerra. Porque Cristo ya la ganó por nosotros. Tenemos una gran esperanza de victoria en Cristo Jesús. Puedes fallar en obedecerle, pero Él siempre te sostendrá. Puedes caer en pecado, pero Él siempre te levantará. Puedes estar herido por el pecado, pero Él siempre te sanará. Puedes estar cansado, abatido de tanto pecado, sentir que todo está perdido, pero Él nunca te dejará. Esto debe animarnos aún más a esforzarnos a hacer morir nuestro pecado. Hermano, si tú estás batallando contra el pecado en tu vida, si tú reconoces este conflicto interno, entonces deja que Cristo sea tu fortaleza. Clama a Él en oración. Confía en aquel que comenzó la buena obra, porque estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Solo cuando nuestra salvación esté completa, seremos totalmente libertados de la presencia del pecado, de una vez por todas. Vamos a ser perfectos y sin pecados. Esa es una realidad ya segura. Pero tienes que reconocer que esta guerra aún continúa. No importa cuántas batallas ganes o pierdas, necesitas ser constante e intencional con cada una de tus batallas. No puedes permitirle al pecado ceder terreno en tu corazón. Y por la gracia del Señor y tu esfuerzo, verás un crecimiento. Verás más santidad en tu vida. Termino con esto. Debemos guardar nuestro corazón para Cristo. Proverbios 4:23 nos da esta gran sabiduría. Dice Proverbios 4:23: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia, con toda intención, siendo perseverante, guarda tu corazón. Y quiero dejarles rápidamente 6 razones que John Flavel deja en su libro Guardando el Corazón. Primero, la gloria de Dios está implicada. Si no guardas tu corazón, el nombre de Dios puede ser blasfemado entre los incrédulos por tu pecado. Segundo,
La sinceridad de nuestra profesión de fe depende de ello. Si fallamos en matar nuestro pecado, nuestro testimonio es dañado y nuestra fe es ridiculizada. Tercero, la belleza de nuestras palabras nace de nuestra disposición. Los santos que guardan su corazón muestran una belleza en su hablar y son luminares para Cristo en el mundo. Saben sazonar sus palabras. Porque como Jesucristo dijo, de nuestro corazón salen las palabras. Cuarto, el consuelo de nuestras almas depende mucho de guardar nuestros corazones. El que es negligente al atender su propio corazón normalmente es un extraño a su seguridad de salvación. Pero si tú guardas tu corazón, evidencias la confianza que tienes en el resultado final. Confías en aquel que comenzó la buena obra. Quinto, la gracia de Dios abundará más en un corazón guardado. Así de sencillo. La gracia de Dios abundará más en un corazón que es guardado para Cristo. Sexto, la estabilidad de nuestras almas en tiempo de tentación depende del cuidado que tengamos de nuestro corazón. El corazón descuidado es una presa fácil para Satanás en el auge de la tentación. Sus principales ataques siempre se levantan contra el corazón. Sin embargo, entre más guardemos nuestro corazón contra el pecado, más estaremos dispuestos a la lucha cuando la tentación llegue. Estaremos firmes y estables cuando la tentación llegue. Que estos principios te animen a guardar tu corazón, sobre todas las cosas, a guardar tu corazón. Y queda una pregunta final para meditar. ¿Por qué tengo que guardar mi corazón? Es decir, ¿por qué razón Dios nos dejó en este estado de guerra? Él podía haber quitado todo el pecado para que no batalláramos, pero Dios tenía un propósito para eso. Así que no pienses que esta guerra en tu corazón, esta batalla contra el pecado, es un error en el plan divino. Dios dejó tu corazón en guerra con un propósito especial, y es para santificarte y para prepararte para la gloria eterna. Nos está preparando por medio de esta guerra para estar con Él por toda la eternidad. Así como el juego de la cuerda ayudaba antes a preparar guerreros, Dios te dejó en este estado de guerra contra el pecado para prepararte para la gloria eterna, para que aprendas siempre a rechazar el pecado. Es por medio de esta intensa guerra interna, por medio de mortificar tu pecado, que eres transformado más y más a la gloriosa imagen de Jesucristo. Es por medio de esta constante guerra interna que somos transformados a ser como Cristo, quien es manso y humilde de corazón. La manera que Dios escogió para santificarnos, para que andemos en una vida piadosa que va de acuerdo con un corazón transformado. Que esto sirva de motivación espiritual para lidiar con tu pecado, para darle guerra, para hacerle frente, vencer y vivir para Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro gran Dios de las batallas, gracias por dejarnos en este estado de guerra que tú sabiamente preparaste para nuestro bien. Y aunque en muchas situaciones es difícil, sabemos y reconocemos que no estamos solos y damos gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. A veces cedemos y hacemos lo que no queremos hacer y pecamos contra ti. Y reconocemos, como bien decían anteriormente, es contra ti quien pecamos. Perdónanos, Señor. Somos torpes y débiles y te necesitamos en cada área y en cada momento de nuestra vida. Danos la fuerza de voluntad para vencer nuestro pecado. Santifícanos por tu verdad y gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, quien nos fortalece. Gracias por ayudarnos en medio de la lucha, porque reconocemos en medio de la batalla que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eres nuestra fortaleza en tiempo de angustia. A ti damos
toda gloria y toda honra, y damos gracias. Amén. Amén.